Estoy más gordo y estoy ojeando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Vamos a tener un día y una noche intensa, por supuesto, con el tema del Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y todo lo que esto ha permitido conocer, el velo que se ha descorrido para tener una idea cabal de la decrepitud que representó la presidencia de Alberto Fernández. Vamos a estar con Bruno Giacono, que nos va a traer la información actualizada de cómo sigue la causa, quiénes son los personajes clave de esta causa hasta ahora en el ámbito judicial. Lo tenemos al doctor Vadim Emilyanchuk, que nos va a estar hablando de un tema muy delicado, las responsabilidades del equipo de salud de la unidad presidencial en todo esto que se está denunciando, y también la convocamos a Geraldine Peronacci, una destacada médica psiquiatra, para hablar de todo lo que representa esta situación de violencia de género y todo el transcurrir de lo que se va conociendo fue la vida de Fabiola Yáñez durante todos estos 4 años. Una víctima a la cual a su vez hay que adjudicarle responsabilidades en cosas que pasaron dentro de esos años de poder, entre ellos la Quinta de Olivos. Así que esta es la propuesta que vamos a compartir hoy aquí en el Corresponsal, que comienza hoy con el comentario editorial de la fecha. Este episodio conmocionante y conmovedor tiene muchas aristas. Quiero centrarme en 2 o 3 a la hora de esta reflexión editorial, ¿no? La primera, que claramente nos pinta de cuerpo entero a un individuo inmoral y decrépito, que es Alberto Fernández. Lo describe este hecho en toda su miseria, ¿no? Y a su vez en el perfil de un canalla, un hombre que forzó a su expareja a realizarse un aborto contra la voluntad de ella en principio, un hombre que además utilizó el poder para dar rienda suelta a sus instintos sexuales primarios. La definición que más le cabe a Alberto Fernández en relación a estas conductas es la de un libidinoso. Busquen ustedes en el diccionario de la Real Academia Española y van a ver todos los sinónimos que abarca esta definición. Por supuesto, además, la de un hombre que se valió de esa posición de poder para satisfacer
sus instintos sexuales primarios. Es impactante esto. No es que no haya ocurrido nunca en la historia, ha ocurrido en la historia nuestra y del mundo. Pero, lo impactante de todo esto es que hoy lo vemos, la evidencia es clara y es accesible para todos. Junto con, además, la definición del perfil de un mentiroso. ¿Se acuerda que nosotros a lo largo de todo el mandato de Alberto Fernández utilizamos este término? Usted me lo escuchó acá desde el vamos prácticamente, ¿no? Alberto Fernández es un mentiroso. Muchas cosas las veíamos nosotros los periodistas y tal vez no eran tan claras, no estaban al acceso de la gente. Todo este episodio han puesto en hechos visibles para la gente las palabras que nosotros mencionamos aquí durante todos estos años. Y quiero compartir con ustedes, para el editorial, este momento, este video, porque se van conociendo cada vez nuevas cosas o se están recordando nuevas cosas y se contextualizan. Quiero compartir con ustedes este video, por favor, el de las ojeras. Estoy más gordo y estoy ojeroso. Estoy más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces y eso hace mal. Me pasa, ¿para qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¿Qué mayor orgullo puedo tener? Bueno, dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Hoy sabemos que este mentiroso, Alberto Fernández, y lo repito porque tengo la tranquilidad de haberlo dicho cuando Alberto Fernández tenía poder. De este mentiroso sabemos que nunca se levantaba a las 7 de la mañana, o era algo excepcional. Y que por supuesto se acostaba más allá de la 1 de la mañana. Y no porque estaba pensando en su pueblo, sino porque estaba chateando con alguna de las mujeres con las cuales lo hizo durante los 4 años. Esta es la realidad. Realidad que conocían muchos, con evidencia. Entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner conocía esto al dedillo y se lo reprochó más de una vez, pero claramente está la evidencia de haberlo hecho en aquella reunión del 14 de septiembre de 2021, después de la catástrofe electoral, cuando se lo señaló en el lenguaje vulgar que utiliza Cristina Fernández de Kirchner siempre, claramente. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner también fue parte de esta mentira, como lo fue Máximo Kirchner, que no por casualidad no firmó el documento de repudio de los diputados de Unión por la Patria contra Alberto Fernández. Claro, ¿cómo iba a firmarlo? Si él lo sabía y lo cayó, como lo cayó Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, una de las cosas más brutales que tiene Alberto Fernández es claramente la falta de límites para dar rienda suelta, ¿no?, a sus instintos y sus relaciones con mujeres. Usted sabe que en la Guardia Presidencial, en el servicio, el llamado servicio secreto presidencial, ustedes saben que siempre se asigna a los movimientos del presidente un término para que esto pase inadvertido o no sea
de fácil conocimiento por todos. Por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos se lo conoce como POTUS, President of the United States, ¿no es cierto? Mucha gente sabe, pero otras no. Bueno, cuando Alberto Fernández dejaba en realidad, o en verdad hay que decirlo, se trasladaba de la Casa de Gobierno a su departamento de Puerto Madero para tener encuentros con mujeres, el término que se usaba era el trámite. Así que Alberto Fernández, la custodia de Alberto Fernández sabía que cuando había que hacer el trámite era porque el presidente dejaba la Casa Rosada, tipo hora de la siesta, para pasar un rato con alguna mujer, de las tantas con las cuales lo pasó, en su departamento de Puerto Madero. Decía, esto marca la importancia que tenía esta situación en su vida pública. Esto es lo que quiero marcar. Es decir, Alberto Fernández se desplazaba y obligaba al desplazamiento de su custodia. Claramente. Como hemos sabido el nombramiento, ¿no? de la azafata de una compañía privada que le gustó y entonces la hizo nombrar en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y a la cual citaba a Olivos, a esas horas en las cuales no estaba trabajando. Una de las muestras más impactantes de esa falta de límites, de esa pulsión irrefrenable por hacer todo lo que le venía en gana y para llevar adelante actos que parecen propios de las bacanales de los emperadores romanos, es este video nuevo que se ha conocido hoy, que tiene como protagonista a Tamara Pettinato y a Alberto Fernández. Lo vemos. Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. ¿Cuándo vas a estar segura? Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Pero me amas o no me amas? Te amo y por eso te voy a matar. Ahora te necesito decírmelo. Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No ¿Cuándo tanto. vas a estar segura? Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Pero me amas o no me amas? Te amo y por eso te voy a matar. Ahora te necesito decírmelo. Te amo. Pero no te escucho. Bueno, ahí está Tamara Pettinato ocupando el sillón Rivadavia, el sillón presidencial. Es brutal. Le confieso que yo lo veo y digo, pero esto es real. Y es real. Esto ocurrió en la Argentina. Esto ocurrió en la Argentina. Este era el presidente de la República que le decía a la gente que tenía ojeras porque pensaba todo el tiempo en el pueblo argentino. Y lo único en lo cual pensaba era en sus pulsiones sexuales. Es impresionante, ¿no? A la cual dotaba de este componente muy particular, ¿no? De usar el poder para generar estas escenas. Me voy a dar el gusto de tener a una de mis amantes en el sillón Rivadavia. Esto se dio porque allí estuvo el dedo de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto, repito, se dio porque hubo silencios cómplices. Como hubo silencios cómplices en el tema de violencia de género contra Fabiola Yáñez. Por lo tanto, este episodio, ya yendo a lo político,
termina de demostrar la mentira que fue el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido una mentira que durante 20 años asoló el país. Y hay que decirlo, durante 20 años con la alternancia fue votada muchas veces por la mayoría de la sociedad argentina. Y quiero marcar dos cosas para terminar. Porque el problema del kirchnerismo no es su ideología, es la mentira que representa. Porque Alberto Fernández, utilizando el poder para dar cauce a sus pulsiones sexuales, es exactamente igual a los Kirchner utilizando el poder para dar cauce a sus pulsiones corruptas por tener plata. Esto es lo que este hecho representa y expone en toda su magnitud. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos durante todo el tiempo. Lo que no se puede hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo. El kirchnerismo ha sido esto, un engaño permanente, como le demuestra hoy este escandaloso hecho de este inmoral libidinoso que ha sido y es Alberto Fernández. De esta cuestión familiar ha detonado el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. No solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino que aprovecho todo esto para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras. Fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. Fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Y bueno, claramente esto lo único que hace es elevar la vara del asco, ¿no? O sea, donde ya ni siquiera yo me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como cierto manto de piedad sobre el personaje. Esto que sucedió lo que ha generado es que ese manto de piedad vuele por los aires. En fin, cuánta doble moral. Permanente, el kirchnerismo permanente. Bruno, ¿cómo estás? Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Millán Yuc, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Geraldine Peronoche, buenas noches. Vamos a analizar cuáles son los personajes clave que en este momento están en esta trama, ya bajo acción de investigación judicial. Así es, Nelson. Bueno, vamos a empezar a ver uno por uno. Son 6 personas, Perfecto. 6 personajes claves que cumplen distintos roles, ya sea por el cargo que tenían en aquel entonces. Cuando me refiero a aquel entonces, hablo del periodo 2019-2023. Los hechos que narra Yáñez ocurrieron en ese lapso y son personas que además fueron mencionadas por la propia Yáñez en su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. Perfecto. Hablo de Empezamos. Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta Presidencial de Olivos. Es el primer personaje que estamos viendo hacia la izquierda. Sofía Pachi, ex asesora en comunicación de Yáñez y además una de sus mejores amigas, ¿sí? No. Ese que estamos viendo ahí es Daniel Rodríguez, que además es una persona, te diría, del entorno más íntimo de Alberto Fernández. Ella es, esa persona que estamos viendo ahí es Sofía Pachi, amiga de Fabiola y ex asesora en comunicación. Yo después te voy a contar un hecho clave respecto de lo que podría haber visto Sofía Pachi en julio de 2021. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir repasando porque está también Alicia Barrios, una periodista que fue directamente mencionada por Yáñez, dijo que tenía conocimiento de los hechos de violencia física y mental. Es la primer persona que va a declarar, ¿sí? Fue citada para el jueves de la semana que viene, 10:30 de la mañana, va a declarar ante el fiscal Ramiro González. Yo hablé con Alicia Barrios y después le voy a contar algunas de las cosas que dijo, ¿sí? Vamos. Bueno, María Cantero, sí, claro, Nelson, personaje clave. ¿Por qué yo digo personaje clave? Porque sea tal vez la primera persona que recibió y que conoció esta situación. Es la persona que recibe los primeros mensajes de Yáñez contándole la situación de violencia de género que venía sufriendo. El siguiente personaje que vamos a ver, no tenemos una foto para mostrar porque es la madre de Yáñez, ¿sí? Miriam Yáñez Verdugo, es la mamá de Fabiola, que tuvo una participación y un rol clave en los últimos meses del año 2023. La acompañó cuando Yáñez entendía que la situación sentimental con Alberto Fernández ya no daba para más.
Ella se Perfecto. muda a la casa de huéspedes y es la madre quien la va a acompañar. Y el último personaje de esta historia es un personaje también clave, Federico Saavedra, el jefe de la unidad médica presidencial. Yo después te voy a dar detalles de por qué la justicia lo cita, pero tiene que ver con un supuesto tratamiento que le dio a Yáñez después de que el expresidente, siempre según el relato de la ex primera dama, le dio un golpe de puño en el ojo. Precisamente, doctor Michanchuk, ¿qué responsabilidad tiene la unidad médica presidencial y los médicos presidenciales sobre la familia presidencial y en este caso, por supuesto, la pareja del presidente? Bueno, la función básica es acompañar al presidente de la Nación y a su familia y a su entorno más íntimo. Así como vemos que ya hay elementos para decir objetivamente que hubo personas que tuvieron conocimiento de la existencia de episodios de violencia, como acaba de mencionar Bruno en relación a los chats con la secretaria, no hay elementos para sospechar que el doctor Federico Saavedra haya sido puesto en conocimiento que la ex primera dama haya sido víctima de violencia de género por parte de su pareja. Esto lo digo, Nelson, porque si bien en la denuncia se habla de un tratamiento con unos globulitos, no hay elementos para determinar qué fue lo que le dijeron al médico para que él diagnosticara o tratara ese hematoma que tiene múltiples posibles causas. Si uno no sabe, si no le dicen que fue producto de un golpe, es decir, que lo único que se sabe es que el médico le indicó un tratamiento con unos globulitos. Ahora, yo ahí tengo preguntas para hacerle que les voy a hacer en un minuto porque yo soy más crítico de la responsabilidad del doctor Saavedra, un gran médico clínico. Yo soy mucho más crítico y quiero discutirlo con usted. Bueno. Geraldine Pernoche, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Su primera impresión de la situación en la cual se encuentra ni más ni menos que la pareja del presidente de la República, ¿no es cierto? Frente a la evidencia que hay. ¿Le sorprende? ¿Le impacta? Dígame. La verdad que es complejo dar la opinión porque me faltan un montón de datos para atreverme públicamente a decir qué es lo que pienso. Sé por los medios, todo lo que sé es por los medios, que hubo esta situación de violencia donde tal vez había una situación de una enfermedad como el alcoholismo de por medio, características particulares de personalidad del ex señor presidente. Pero bueno, hasta ahí le puedo responder. Debió haber tenido algún acompañamiento terapéutico especial, porque ella reconoce que empezó con el tema del alcoholismo en 2016. ¿Entiende usted que debió haber tenido algún acompañamiento terapéutico o de tratamiento continuado ante lo que ella reconoció sufrió? Por supuesto que tendría que haber tenido un tratamiento con un especialista para evaluar el grado de severidad en el que se encontraba. No todos están de la misma manera bajo consumo de alcohol. No sé si también se le instituyó algún tratamiento médico farmacológico, psicológico, y si el caso lo requería, por supuesto que en pacientes de alta complejidad sí se requiere un acompañamiento. Pero bueno, hasta ahí es donde puedo responder. Perfecto, seguimos avanzando. Vamos ya con más detalles de lo que es la situación de cada uno de los personajes involucrados en esta trama judicial. Bruno, así es, Nelson. Bueno, si te parece, comenzamos por Daniel Rodríguez, que es uno de los primeros citados. Va a declarar el lunes 26 de agosto. Bueno, ¿por qué la justicia cita a Daniel Rodríguez? Porque era la máxima autoridad del lugar en donde, según Yáñez, ocurrieron los principales hechos de violencia física y mental, que es nada más y nada menos que la Quinta Presidencial de Olivos. Lo cita también porque es una persona, yo te decía, del entorno más íntimo del presidente, del expresidente Alberto Fernández. Lo acompañó en sus años como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y además, en el marco de su rol como intendente de la Quinta Presidencial de Olivos, tenía relación con absolutamente todas las personas que trabajaban allí, desde la Casa Militar, pasando por los trabajadores, los empleados del lugar, los agentes que custodiaban al presidente de la Nación. Te doy un ejemplo concreto. Si Yáñez efectivamente pasó varios meses recluida en la casa de huéspedes, es difícil que esta persona no lo haya visto. Y atención, porque la justicia también se va a posar sobre las órdenes que habría dado esta persona respecto de las cámaras de seguridad de la Quinta Presidencial. Bien, esta persona de alguna manera podría haber ordenado que algunas cámaras direccionen su mirada hacia el exterior y no hacia el interior. Ese es un dato fundamental que se viene. Perfecto, importante. Te hago esta pregunta y ya quiero ir al tema del médico, ¿sí? Para en este diálogo con el doctor Michanchuk.
¿Hay registro en las cámaras? ¿Ya se sabe si hay videos, si esos videos están? Si había videos, si en el caso que hubiera videos se conservaron o no, esa información ya está. A ver, todo parece indicar que los videos se borran a los 45 días, ¿sí? Es decir, la respuesta todavía no llegó efectivamente, pero según mis fuentes no habría imágenes. No habría imágenes de lo que ocurrió en 2021 y 2022. No porque la gestión de Alberto Fernández las haya borrado, sino que el sistema funciona de esa manera. Tengo entendido que es un sistema vetusto, bastante antiguo, viejo, no tiene capacidad de almacenamiento y es por eso que a los 45 días borra todo el material. Perfecto, muy bien. Vamos al tema del médico del doctor Saavedra, ¿sí? Sí, así es. A ver, ¿por qué la justicia cita a Saavedra, Nelson? A ver, tiene que ver con que en julio de 2021, Yáñez dice que el expresidente Alberto Fernández le da, voy a reproducirlo textual como figura en la causa, un terrible golpe de puño. Esto fue en la cama, en el marco de la hora de descanso de la pareja presidencial. Luego Yáñez tiene que hacer un viaje a Misiones, un viaje oficial. Cuando ella regresa tiene que pasar, siempre según su relato, 30 días recluida en la casa de huéspedes o en otro lugar dentro del establecimiento oficial para que nadie viera el moretón que le había generado ese supuesto golpe. Bueno, ¿qué es lo que dice Yáñez? Que en el marco de su viaje a Misiones, ella se comunica, no está claro de qué manera se comunica todavía con Saavedra, y que Saavedra le receta estos globulitos de árnica. ¿Sí? Es por ese episodio concreto que la justicia quiere saber si efectivamente él se lo recetó, pero además, por supuesto, y mucho más importante, si él conocía que era debido a ese golpe de puño que siempre, según la versión de Yáñez, se lo propinó Alberto Fernández. ¿Él debió haberlo asentado eso, doctor Mijanchuk? Bueno, depende de cómo se haya hecho la consulta. Si fue una consulta telefónica, si fue una consulta por WhatsApp, y al no tratarse de un medicamento, digamos, es un medicamento hasta homeopático, fundamentalmente. Algunos alópatas lo dan también, sí. Le diría Nelson que no existiría en principio una obligación como para decir debió estar registrado, porque pudo haber sido por teléfono y además porque es un, no sé si decirle medicamento, pero es un tratamiento homeopático. Así que ese margen, esos grises que hay en relación a esto, es lo que a uno le permite decir, hasta acá y con los elementos que todos conocemos, que no existe una responsabilidad por parte de la unidad médica presidencial como para decir, no se hizo algo que se debió haber hecho. Porque por otro lado, Nelson, todo esto está regulado en lo que tiene que ver con la ley de violencia de género y su decreto reglamentario y cómo tienen que actuar los equipos de salud. Y ahí hay todo un desarrollo sobre el tema y la denuncia no es automática, no es inmediata y tiene que ver caso por caso. Y esto es muy importante que lo dejemos en claro, porque si no hay mujeres que no se acercan a los centros de salud porque piensan que los médicos sí o sí van a hacer una denuncia. No estoy hablando de este caso, pero digo, como es un tema que atraviesa a toda la sociedad y como vemos a todos los sectores sociales, es muy importante porque esta causa le da visibilidad a un problema social muy grave que los médicos se enfrentan todos los días en las guardias de los hospitales. Correcto. ¿Puedo agregar un dato, Nelson, respecto de Saavedra? Ya estoy con el doctor Alessandro en un minuto y también con Geraldine Pedroche. Hay un dato que podría complicarlo a Saavedra, porque este hecho de violencia ocurrió en julio de 2021. Ese mes él ingresó en 3 oportunidades a Olivos. La justicia quiere saber si él ingresó, al menos en alguna oportunidad, respecto del tratamiento de Yáñez, para tratar a Yáñez. Es un dato que forma parte de la causa y que es importante para los investigadores. Sí, pudo haber entrado 3 veces a la Quinta de Olivos, no ver a la señora Yáñez, pudo haber entrado y ya el tratamiento se limitó a esos globulitos y del tema no se habló más. Sí, sabe que me llama la atención, ya estoy con usted, doctor de Alessandro, que sabiendo eso, ¿no? Que le había recibido un golpe, que tenía un golpe en la órbita, que él no la haya visto, digamos. La verdad que me llama mucho la atención que un médico de la calidad del doctor Saavedra, conociendo que hizo una consulta telefónica, no le haya dicho, bueno, cuando venga lo veo, sobre todo una lesión en la órbita, un edema bipalpebral, ¿no es cierto?, que era muy visible, que siempre genera la duda si hay alguna lesión ocular. Eso a mí me genera duda en cuanto a que el doctor Saavedra no haya tenido la inquietud de saber qué es lo que estaba pasando. Claro, quizás la tuvo, quizás le dijeron que se fue a atender a un centro asistencial. No nos olvidemos, Nelson, que la unidad médica presidencial
no tiene una exclusividad sobre la asistencia Claro, médica sí. porque no tiene los elementos, Sí, ni en sí. la Casa Rosada, ni en la Quinta Sí, de sí. Olivos. Lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado con alguna unidad médica presidencial Correcto. en otros tiempos, Sí. y no tienen los elementos para una urgencia, No, para claro, una emergencia y para todo lo que tiene que ver con los traslados. Pero sin duda, yo le digo, ¿no? Digamos, un médico clínico que ve a la esposa o la pareja del presidente con esa lesión ocular, me llama mucho la atención que él no lo hubiera llamado a un oftalmólogo, no hubiera indicado una consulta para descartar. Claro. La verdad que me llama mucho la atención. Veremos. Sí, sí, por Veremos. supuesto, por supuesto. Doctor Alessandro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelson, ¿cómo está usted? Muy bien, estamos aquí con el doctor Michanchú, con Bruno Giacono, con Lo Leonel veo. Pinocho. Su impresión Excelentes profesionales. de en qué está este caso, su primera impresión de lo que vaya a poder ser el devenir judicial. Para mí es un caso que avanza bastante rápido, hay testimonios. Luego este lunes Fabiola Yáñez, a través de su apoderada, va a presentar también nuevos testimonios y algunas pruebas vinculadas a chats. Y una vez que eso esté hecho, seguramente le van a pedir a Alberto Fernández que venga a ejercer su derecho de defensa, que es la declaración indagatoria, el primer acto de defensa del imputado en una causa. A partir de allí seguramente se van a hacer algunas pericias o alguna cuestión extra para corroborar los dichos de ambas partes, y después elevación a juicio. Habrá ahí alguna planteo de nulidad del requerimiento de elevación al fiscal, porque siempre es algo que habitualmente los defensores hacemos, y a posteriori tribunal oral y público. Doctor, es algo rápido. Sí, correcto. Su impresión, más allá de esto, de lo procedimental, en cuanto a la fortaleza testimonial de lo que viene aportando Fabiola Yáñez en relación a esto. ¿Hay algo que le sorprenda, que le parezca o dudoso, o de la fortaleza tal que nosotros pensamos tiene? Hay un... Perdón, me quedé sin audio. Pero le digo, entendí la pregunta, Nelson. La realidad es que ella, cuando hace la denuncia, especialmente menciona lo siguiente. Dice: yo inicié esta causa como consecuencia de unos chats que obraban en una causa de corrupción, y como consecuencia de ello me llamaron, y yo lo único que hice es ratificar y ampliar lo que esos chats decían. No soy yo la que inicié esta denuncia, ni soy yo la que la promoví. Y en el marco ese es como está planteada esta causa. No es alguien que preparó una denuncia, que consiguió los testimonios, que guardó las pruebas. Es alguien que sufrió violencia de género, según lo que dice, y lo comentó a un par de amigos o a un par de personas cercanas, y fue tratada médicamente por eso. Esto es lo que cambia, digamos, el enfoque de lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados. Estamos acostumbrados a una mujer enojada con el marido que trata de juntar pruebas y generar una denuncia en base a esto. Esto es, como ella lo denomina, una casualidad. Yo no sabía ni era parte de esa denuncia de corrupción y no recordaba mis diálogos con Cantero donde le había hecho saber esto. Se lo hice saber a mi madre, se lo hice saber a mis amigos, se lo hice saber a un par de personas de mi confianza, pero no era algo que yo preparé. Por eso, tal vez muchas veces es tan espontánea la aparición de testigos y no hay una preparación o una causa armada para destruir una persona, ¿no? Correcto, importante su punto de vista. Doctora Pinocho, una de las cosas que siempre impacta, ¿no?, es cuando aparece la violencia de género, es esta situación de, a veces, temor a la denuncia por parte de la mujer, ¿no? La mayoría de los casos, generalmente, sí. Desgraciadamente, por más que en los medios se publicite cada vez más, los números de teléfono para solicitar ayuda, todavía no lo tenemos como sociedad integrado, saber pedir ayuda a tiempo. Impresiona e impacta el nivel de miedo de Fabiola Yáñez, ¿no?
Es el mismo miedo que generalmente tienen la mayoría de las víctimas, más allá de ella. Generalmente la mayoría de las mujeres que son víctimas de situaciones de esta altísima complejidad tienen miedo, por eso no a la denuncia, tienen miedo y están presas de sus miedos, en definitiva. No solamente presas de la situación, sino presas de sus propios temores. Y siempre es más grande lo que uno imagina en su propia cabeza, los miedos, que lo que muchas veces termina siendo en la realidad. Pero bueno. Recordemos, Nelson, que Yáñez, además, en su denuncia lo que dice es que habló con la entonces ministra de las Mujeres, Massina, que le comunicó esta situación y que siempre, según la versión de Yáñez, la ministra no hizo absolutamente nada. Lo que ella dice es cómo pretendían que yo, como primera dama, vaya a la puerta del Ministerio de las Mujeres a denunciar al entonces presidente de la Nación. Sí, por eso quería recalcar en esto, ¿no es cierto? Que es un punto, además, de miedo de alguien que se siente desamparado por las estructuras de poder, además, ¿no? Sin lugar a dudas. En este caso eso es un agravante. Claro. Doctor D'Alessandro, ¿usted tiene alguna información, ha podido tener alguna o algún contacto o alguna evidencia de cómo está Fabiola Yáñez en relación a esto, ¿no es cierto?, a esto que estamos marcando, el temor que ella sigue expresando ahora, inclusive con el nivel de exposición que representa este caso? Está asustada, tiene algunos temores, obviamente, y básicamente porque entiende que se enfrenta a una persona todavía muy poderosa y con muchos amigos importantes. Claramente, además, uno de los puntos tiene que ver con el remanido tema de la custodia. Ella, contrariamente a lo que se informó, no es que tiene una custodia al estilo de lo que uno se imagina, con 3 personas todo el día y cambio de custodias los días de semana, de los fines de semana. Ella tiene, por supuesto que es algo que tampoco, que la verdad que le molesta tener, pero tiene una persona que se ocupa, pero es una persona con un horario reducido, que ni siquiera tiene auto, que tiene un auto que se alquila, se llama Pepecar, es un auto que se alquila como con fines turísticos. Con lo cual no siente una gran seguridad. Tampoco el departamento donde vive tiene conserje 24 horas, ni seguridad, ni cámaras, ni nada. Es un departamento común en una zona transitada de Madrid, pero no es de esos departamentos que uno se imagina con seguridad, amenities. Y es un departamento de clase media en Caballito. Un buen departamento, no es un mal departamento, es un departamento de 2 ambientes, pero no tiene otra seguridad. Está en la misma situación que cualquier mujer que es amenazada coactivamente, como ella sostiene, que tiene un problema de género, ¿no? Correcto. ¿Hablamos de Sofía Pachi? Sí, a ver, otro personaje clave porque era su mejor amiga o una de sus mejores amigas y además ex asesora en comunicación. ¿Por qué la justicia la cita a Pachi? Porque uno de los hechos que le imputa al fiscal Alberto Fernández es que a raíz de una discusión que ellos tuvieron, porque supuestamente el presidente le habría mandado mensajes a Pachi con motivo de tener una especie de relación paralela, ese episodio, esa discusión termina con el presidente tomándola del cuello a Yáñez. Por ese hecho es que ella es citada. Y además, porque lo que entiende el fiscal es que Sofía Pachi tenía un nivel de conocimiento respecto de todas las actividades de Yáñez que le permitía saber, por ejemplo, si efectivamente ella estuvo recluida 30 días en la casa de huéspedes para que nadie pudiera ver ese golpe. La acompañaba día y noche, la acompañaba a todas sus actividades. Estuvo con ella 2020, 2021 y parte, te diría, de 2022. Si bien es cierto que se rompe el vínculo, terminan de muy mala manera, es una persona que tenía un nivel de conocimiento de la vida de la primera dama muy importante. Perfecto. Está citada a declarar. Sí, está citada, todavía no se conoce la fecha, pero es una de las testimoniales más importantes porque, te agrego, a ver, Nelson, yo estuve tratando de averiguar qué es lo que puede llegar a decir Pachi, averigué en su entorno. Primer elemento, lo que me dicen es, terminó en muy malos términos con Yáñez. Muy malos términos esa relación porque Sofía Pachi culpaba a Alberto Fernández y a Pachi de haberla dejado sin trabajo. Correcto. Porque el gobierno decidió no renovar su contrato después de que saliera a la luz el escándalo de la fiesta de Olivos. Por eso es importante ver si
Pachi, ¿reafirma o niega algunos de los dichos de Yáñez? ¿Sí? Es un elemento digamos, a considerar. ¿Qué es lo que pueda decir Pachi respecto de todo lo que dijo Yáñez hasta ahora? Es una incógnita. No está claro que Pachi vaya a respaldar todo lo que dijo Yáñez. Por eso es importante. No está tan claro. Perfecto. Doctor Alessandro, quiero además también hacerle una pregunta en relación a los tratamientos médicos de Fabiola Yáñez, ¿no es cierto?, en Olivos. Pero le pregunto, doctor Alessandro, usted tiene conocimiento de lo que fue el tema de la fiesta de Olivos, ¿no es cierto? Y todo el conocimiento que esas personas tenían de Fabiola Yáñez y su relación con Alberto Fernández, ¿no? Así es. Y ella se ocupó en las 4 horas de declaración de su denuncia de aclarar el tema, porque ella lo considera también parte del hostigamiento, ninguneo, menoscabo a que fue sometida durante la relación de pareja. Ella dice, yo no armé la fiesta de Olivos, yo no la convoqué. Yo tenía una versión de una de las integrantes de que la habían llamado para levantarle el ánimo a Fabiola, que estaba muy mal y muy caída en ese momento. Esa es la versión que yo tenía previa, de cuál había sido el origen. Ella le agrega que no fue ella, que algunos de los integrantes, que eran sus amigos, estaban trabajando con ella en el lugar, en el lugar y en la casa de Olivos, y que luego fueron convocando a Alberto, que preparó una especie de brindis, que llamó a otros amigos o convocó a otras personas, y que por eso se hizo la fiesta. Ella no responsabiliza integralmente a Alberto, pero dice, luego, al otro día, de la aparición de la foto, se presenta en un reclamo que nunca había hecho. Él nunca le había reclamado porque había hecho la fiesta ni nada, simplemente ella dice, porque ella no había sido la de la idea, y sin embargo, cuando aparecen las fotos, cambia su postura y le dice la famosa frase, mi querida Fabiola. Así es. Ahora, habla de su querida Fabiola, y ella lo interpreta como un gesto de gran violencia, porque ella estaba en el momento que lo pronunció y sabía que no era verdad. Era una justificación que encontraba el gobierno para justificar la realización de esa fiesta que fuera tan repudiada, ¿no? Correcto. Le hago esta pregunta de lo que usted sepa, porque ella el otro día se quejaba de que no pudo hablar. ¿Ella tuvo alguna voluntad real de hablar y de dar su versión? Real de su versión sobre la fiesta de Olivos. Así sobre lo que pasó. Así es, sobre la fiesta de Olivos. No, ella dice que como consecuencia de la fiesta de Olivos se generaron, después del conocimiento, no mientras la fiesta de Olivos no salió a publicidad, no hubo ningún problema con la fiesta de Olivos. El problema fue cuando la fiesta de Olivos salió a publicidad. Ella sí sostiene que sufrió muchas presiones para que hablara con sus amigos, presiones para que diera una versión que no era exactamente la correcta, y muchas presiones porque en el gobierno, no solo Alberto, decidieron que ella tenía que hacerse responsable de la fiesta para limpiar. Correcto, ya vamos a volver con el doctor Alessandro. Doctor Michanchuk, Fabiola dice, caí en el alcoholismo en el 2016 después de un aborto forzado, ¿no? Por el expresidente. Eso debe constar en la historia clínica que la unidad presidencial levanta de la familia presidencial. Bueno, cuando la unidad médica presidencial toma su primer contacto con los integrantes de la familia, hace una anamnesis. Correcto. Es un interrogatorio médico donde consulta sobre los antecedentes. Si la persona le cuenta todos los antecedentes, el médico lo vuelca en esa anamnesis y esa apertura de historia clínica. Si la persona se guarda algunas cosas, no consta. Bien, de haber habido algún tratamiento, sí debió haber constado, porque obviamente implicaba medicamentos y demás que corrían por cuenta de la unidad médica presidencial o corrían por cuenta del Estado, ¿no es cierto? Tratamiento médico indicado por un médico de la unidad médica presidencial debería constar. Tratamiento médico indicado por otro profesional, quizás hasta desconocido por los médicos de la unidad médica presidencial, no van a constar.
Bien, importante decir, no hay obligación de hacerle saber a la unidad médica presidencial de los tratamientos existentes, aun cuando fueran de otros profesionales. Bueno, Nelson, es un tema muy interesante. En realidad no hay una ley, pero sí hay normativa del Ministerio de Salud que de alguna manera obliga o recomienda a las personas ser veraz en sus dichos en cuanto a lo que le dicen a los médicos, porque a partir de esa información es que el médico intenta llegar a un diagnóstico y aplica un tratamiento o toma las precauciones del caso. Con lo cual, debería cada paciente informarle todo a los médicos, cosa que en la práctica lamentablemente no siempre pasa. Y sobre todo, lamentablemente, una cuestión que tiene que ver con un tema tan delicado vinculado a su salud sexual y su salud reproductiva, quizás lo guardó como un dato de intimidad. Perfecto. Doctora Peroche, ¿entiende usted que Fabiola debió haber tenido continuidad de tratamiento psiquiátrico durante los 4 años que estuvo en Olivos? Sin lugar a dudas, por lo que vamos viendo, sí, aparentemente había una sintomatología depresiva y factiblemente a partir de esa depresión, sabemos que el alcoholismo va muy de la mano de la depresión, ¿no? Al principio, por algo el alcohol fue uno de los primeros anestésicos. Son personas que sufren, la mayoría de los pacientes alcohólicos tienen un gran pesar, un gran dolor y bueno, si no están encontrando otro tipo de recurso, bueno, es ahí donde se va a presentar esta patología dual. Primero sintomatología depresiva y después se puede sobreagregar en algunos casos la adicción. En este caso el alcohol, esto requiere de tratamiento médico sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas. Seguimos con algunos de los personajes que van a estar citados, que ya están citados por la justicia. Sí, bueno, a ver, María Cantero, ¿no? Personaje fundamental. ¿Por qué personaje fundamental? Sea tal vez la primera persona en conocer toda esta historia. Y fíjate este dato, Nelson. ¿Cuándo se comunica Cantero con Yáñez? El 12 de agosto de 2021. ¿Por qué? Porque ese día había salido la foto de la fiesta de Olivos. Cantero le escribe a Yáñez para transmitirle su solidaridad por lo que había pasado. Y evidentemente Yáñez tenía algo guardado que quería compartirlo con ella. Y es en ese momento que comienza a relatarle la serie de golpes, de violencia que venía sufriendo. Es ese chat el que deriva en la causa de violencia de género. Bueno, la justicia lo que quiere saber es por qué Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, no hizo nada. ¿Por qué no le comunicó a nadie lo que Yáñez le estaba contando? Y además acá 2 datos fundamentales. El primero, Yáñez en ese extenso chat, porque son 175 páginas de conversación entre ellas dos, le da detalles de los golpes, momentos, fechas. De hecho, la justicia reconstruye parte de todo lo que Yáñez narra a través de esa conversación. Por lo tanto, quien hoy es testigo podría convertirse en imputada al no haber advertido esa situación. Y en segundo término, te diría un dato también fundamental, Nelson, tiene que ver con que a lo largo de la charla, en algún momento, cuando Yáñez le relata todos los hechos de violencia física y mental, Cantero parece bajarle el tono a esas acusaciones. Sí, se ve. Le dice, por ejemplo, es extraño porque él habla de vos como no habla de nadie. Como si estuviese tratando de justificar. Con el cariño que no muestra hacia ningún otro. Con el cariño que no muestra hacia otra persona. Como si pareciera justificar los actos de violencia. Por eso es un elemento fundamental. Además, por supuesto, porque Cantero era la secretaria histórica de Alberto Fernández, 30 años junto a él. Cantero que no solamente podría tener problemas en esta causa, sino que está complicadísima la causa Nación Seguros por facilitar los negocios de su marido, que es además uno de los mejores amigos de Alberto Fernández. Perfecto, seguimos avanzando con quienes están citados a declarar en la justicia, ¿sí? Sí, a ver, vamos a seguir avanzando porque está también la madre de Fabiola, Miriam Yáñez. Correcto. ¿Por qué la justicia la cita? Bueno, porque en julio de 2023, la primera dama, la entonces primera dama, entendía que la relación sentimental con Alberto Fernández ya no tenía ningún tipo de futuro y ella decide irse a la casa de huéspedes, a atravesar los últimos meses de la gestión. Es la madre quien va, en ese entonces, a la casa de huéspedes a acompañarla. Y es la madre, además, quien la acompaña en estos meses en España. Una de las acusaciones que le hace la justicia a Alberto Fernández es amenazas coactivas. ¿Por qué amenazas coactivas? Bueno, porque según reconstruyó el fiscal, en los últimos meses, en las últimas semanas te diría incluso,
Alberto Fernández estaba intentando convencer a Yáñez para que no haga la denuncia. ¿Qué le decía? Si vos no denunciás, tenés asegurado el futuro de tu hijo y el tuyo, por supuesto. Eso es una amenaza coactiva. Por lo tanto, la justicia quiere saber de la propia boca, digamos, de Miriam Yáñez, cómo fueron esos meses en la casa de huéspedes, si ella presenció algún hecho de violencia, y por supuesto cómo fueron estos últimos meses en España. Un último dato, Nelson. Hay un hecho que Yáñez narra, le relata a la justicia, que es: los últimos meses fueron una especie de calvario. Alberto Fernández casi a diario me golpeaba con la mano abierta. Esto lo dice Yáñez en la causa. Le dejaba una especie de marca rojiza todos los días, digamos, en la cara. Es por eso que es muy importante que la madre de Yáñez relate ante la justicia si efectivamente eso ocurrió o no. Perfecto. Voy a ir a la pausa, les dejo una pregunta para el doctor Michanchuk. De haber sabido algún integrante de la unidad médica presidencial que estaban ocurriendo estos hechos de violencia, ¿debió haberlo comunicado a la policía o a la justicia? Le dejo esta pregunta. En un minuto estamos en el corresponsal, no se vaya. El tema que conmueve a la Argentina e impacta al mundo, la historia de un inmoral, Alberto Fernández. Muy bien, estamos ya en el final de esta emisión del corresponsal y les pido una breve respuesta a cada uno de los participantes que nos han nutrido. Le pregunto al doctor Michanchuk, de tener conocimiento el médico de la unidad presidencial de un hecho de violencia, ¿no?, que afecta a la familia presidencial, un hecho de violencia de género, ¿tiene la obligación de denunciarlo o no? Tiene otra obligación según la ley y el decreto reglamentario, que es abrir un espacio de escucha activa, analizar los elementos que recibe, primero, antes que nada, ver si hay riesgo para la vida. Si hay riesgo para la vida, entonces lo que tiene que hacer es sacar a esa persona de ese lugar y trasladarla a un sanatorio, a una clínica. Pero supongamos que no hay riesgo para la vida, tiene que abrir un espacio de escucha abierta, y lo dice el decreto reglamentario, tiene que escuchar a la mujer. Porque Nelson, no es me entero de un hecho de violencia y hago automáticamente la denuncia, porque esa denuncia puede ser, primero, disparador de un hecho de violencia mayor, y segundo, puede generar que la mujer después no la ratifique, porque la mujer tiene que ratificar la denuncia. Y cuando están conviviendo con el agresor, lo que suele pasar es que no la ratifican y la represalia después es mayor. Le pregunto a la doctora Petronacci, ¿debería tener alguna asistencia médica, psicológica, psiquiátrica hoy Fabiola Yáñez en la situación en la cual está, digamos, habiendo sido sin lugar a dudas, y con estos género? Antecedentes, la vulnerabilidad que ella presenta es no menor, así que sería un muy buen consejo médico que esté acompañada, que sea evaluada por un psiquiatra, porque tal vez necesita alguna medicación, y por supuesto, y desde ya, un tratamiento psicológico, alguien que la sepa cómo acompañar en este momento con todo este tema que, insisto, no es menor. Perfecto. ¿Cuáles van a ser los pasos esta semana de la justicia en esta causa? Bueno, comienzan las testimoniales, ¿sí? Etapa clave de esta causa, porque a raíz de lo que puedan decir estas personas es que la justicia va a avanzar. Que recordemos, fueron citados como testigos, por lo tanto, están obligados a decir la verdad. Perfecto. A todos, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Quiero cerrar con esto, ¿no? Estamos en presencia de un hecho impactante y estamos además en presencia de los silencios cómplices que todavía forman parte de esta realidad. Todavía muchos de los que conocían al detalle todo este drama siguen callando. Y callan porque sabe que esto los compromete. Porque fueron eso, encubridores de un hecho aberrante. Los espero el próximo sábado. Esto fue El Corresponsal.